Me gustaría que volviésemos todos para leer un versículo que quiero que se quede grabado en Lucas capítulo 18. Vamos a leer el versículo 25. Lucas 18, no, perdón, 22. Lucas 18, 22 dice así: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, ¿verdad? Sígueme. Ahora, estos días de guerra, ves que la gente huye, y huye dejándolo todo atrás. Todo. ¿Qué es lo que se llevan? Lo que es imprescindible, ¿verdad? Lo que es imprescindible. Un poco de ropa, medicinas, dinero, tu familia y ya está. No hay más, ¿verdad? No hay más. Todo se queda atrás, ¿verdad? Recuerdo como en Cantabria hubo una riada hace un mes o 2 meses por ahí, justo en la población donde vive mi hermana. Y justo ella estaba en un lugar donde no hubo problema, pero hubo mucha gente donde tuvo la casa absolutamente inundada. Toda la casa, ¿no? Y ya no, esto no lo veíamos por las noticias, lo veíamos a través de vecinos que nos enviaban vídeos a través de mi hermana, cómo la gente tenía que ser rescatada en lancha de sus casas, entonces llevaban lo que era absolutamente imprescindible, ¿verdad? ¿Qué sería lo imprescindible para nosotros? Lo que hemos dicho antes, ¿verdad? El dinero, hay gente que piensa en álbumes de fotos, ¿verdad? Ay, las fotos, ¿verdad? Es algo que no se puede recuperar, las que son en papel. Ahora ya como todo está en ordenadores, en discos duros o en las nubes, pues no es tan importante, ¿verdad? Al final lo que te llevas es lo que es absolutamente imprescindible, ¿verdad? Puedes pensar, ay, es que esto lo necesito, pero no puedes. No te cabe en las manos, no te cabe en la mochila, no te cabe en la maleta. Tienes que llevar lo que es absolutamente imprescindible. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos vamos de viaje? Eso le pasa mucho a mi mujer. Llena la maleta de por si acasos, ¿verdad? Por si pasa esto, por si hace frío, por si hace calor, por si, y al final con tantos por si acaso llenas la maleta. Pero ¿qué pasa si tenemos que reducir la maleta a una maleta de viaje? Ahí ya sí que tienes que decir, tengo que llevar lo que es imprescindible, únicamente. Y si no, ya veremos, ¿verdad? Es normal, ¿verdad? Pensar en llevar muchas cosas, o en el por si acaso, o en lo necesito, ¿verdad? Es normal. Por ejemplo, puedo recordar como en Primera de Corintios 10:23 habla Pablo, ¿no? De que, oye, pues todo me es lícito, ¿verdad? Es decir, es correcto, yo lo puedo hacer todo. Y nosotros podemos pensar así, ¿verdad? Podemos tener la frase de, es que tengo derecho. Ah, ¿por qué no, verdad? Podemos pensar de esta forma. En el mundo occidental es cuando creo que más pensamos así, ¿no? Pues que yo tengo derecho a tener mi casa bonita, tener mi coche, mi trabajo, mis vacaciones. ¿Verdad? Que tengo derecho. Parece que es un derecho constitucional, ¿verdad? Y todos los buscamos de esta forma. Porque es justificado, es lógico. En el mundo pensamos así, ¿no? Es justificado y es lógico. Vemos, tenemos envidia, queremos, ¿verdad? Lo deseamos. Es normal. Lo que el mundo nos dice que es normal. Pero hay una pregunta que nos tenemos que hacer y es, ¿podemos vivir con menos? ¿Podemos vivir con menos? Sí, pero lo dices como diciendo, pero no quiero vivir con menos, ¿verdad? No quiero vivir con menos dinero, o con una casa más pequeña, o con un coche, lo que sea. No queremos vivir con menos. Pero claro, a veces pensamos, quiero más. Pero ¿sabes lo que pasa? Que más no es mejor. Más no es mejor. Por ejemplo, si nos pudiésemos comprar una casa mucho más grande, qué bien, ¿verdad? Pero tú sabes lo que cuesta el IBI de una casa muy grande, se multiplica.
¿Tú sabes lo que cuesta calentar una casa grande? Muy caro, ¿verdad? Entonces, más no siempre es mejor, ¿verdad? O un coche, quiero un coche muy grande. Hay gente que le gustan los coches muy grandes. Pero cuanto más grande, normalmente, más consume. Y de hecho, cuanto más grande, más inseguro es. Un coche, cuanto más grande, más alto, es más inestable y es más peligroso. Más no siempre es mejor, ¿verdad? En el mundo lo podemos ver. La gente siempre intenta vivir con más. ¿Cuál es el problema? Que vivir con más tienes que mantenerlo. Y la gente vive en el mundo intentando elevar su estilo de vida, pero luego eso hay que mantenerlo, ¿verdad? Cuando llega una crisis, como ocurrió por ejemplo en España, tenemos un estilo de vida que estaba por encima de lo que de verdad podíamos y cuando llega el problema, ¡pau!, todo se derrumba, ¿verdad? Es el tipo de, o el prototipo de vida inconformista, ¿no? No me conformo con nada. Siempre quiero más, siempre necesito más, siempre busco y me esfuerzo para tener más. ¿Cuál es el pensamiento que tenemos que tener? Vivir con lo que es imprescindible. Y el siguiente paso podemos decir vivir con lo que es necesario. Tenemos que hacer esa distinción entre lo imprescindible o lo necesario y lo que deseo. Lo que es útil o lo que es atractivo, ¿verdad? La sobriedad o la austeridad, que no es pobreza, ¿verdad? Tenemos que ver esas diferencias, porque el mundo las hace, lo podemos ver y lo podemos aprender. Podéis entrar en YouTube y ver vídeos, ¿verdad? Vivir con menos, vivir de una forma más humilde, con menos cosas, con lo necesario, con lo que es útil. Eso psicológicamente ayuda mucho, ¿verdad? Una casa con muchas cosas al final psicológicamente te carga. Tenemos que vivir para lo que es más necesario. Cuando pensamos esto o con esto en nuestra familia, tenemos que darnos cuenta de que nuestra familia no es algo que no es algo que nosotros hayamos podido conseguir, es lo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, cuando pensamos en lo que es imprescindible, no es en una casa grande, no es el dinero, es cuán valioso es el tiempo que yo le dedico a mi familia. O cuán importante es el tipo de tiempo que yo le dedico a mi familia. Por ejemplo, cuando hablamos de los hijos, siempre decimos, que hay que dedicarle más tiempo a los hijos. Pero a veces es más importante dedicar menos tiempo, pero que sea un tiempo de calidad, a estar ahí alrededor, venga así, no me molestes, que tengo que cocinar, venga así, muy bonito. Es dedicarles tiempo, ¿verdad? Es lo que es importante. ¿Pero qué es lo más importante? Que ese tiempo de calidad esté dedicado al Evangelio. Tenemos que hacer lo que es imprescindible para nuestra familia. ¿Qué es? Que podamos ser una unidad dentro del Evangelio. Que podamos ser uno dentro del Evangelio. Como hemos leído al principio en Lucas 18, ¿qué es lo que Cristo, le está pidiendo a ese hombre rico? ¿Qué es lo que le pide? Dalo todo. Dalo todo. ¿Por qué? Porque, decía en versículos anteriores, ¿no? Una persona que ha cumplido con toda la ley, con los mandamientos, una persona correcta, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Yo no quiero tus obras, yo quiero tu corazón. ¿Qué es lo que Cristo le está pidiendo a ese hombre rico? Dame tu corazón. ¿Cómo se lo pide? Entrega lo que tienes. Y ahí es cuando dice la palabra de Dios que ese hombre rico se entristece. ¿Por qué se entristece? Podía haberse sorprendido, se podía haber enfadado, podía haberle replicado. Lo que él hizo fue entristecerse. Vende todo lo que tienes y sígueme. No fue capaz de hacerlo. No. ¿Por qué? Porque para esa persona lo imprescindible no era el Evangelio, no era el pacto, no era seguir a Cristo. Si hubiese sido imprescindible, lo hubiese dado todo. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque para él lo imprescindible eran otras cosas. Se pensaba que lo correcto era vivir una vida legalista. Yo hago esto bien, hago mis obras, ya lo tengo todo. No, dame tu corazón. Dame tu corazón. Eso es lo que es imprescindible. ¿Qué tenemos que hacer?
pienso en mi familia. Yo entrego mi familia para el Evangelio. Yo entrego mi familia para el Evangelio. Yo entrego a mis remanentes para el Evangelio. Tenemos que ayudar a los remanentes a que ellos puedan comprender el pacto y puedan tener la visión correcta. ¿De qué? De que lo que es necesario, lo que vemos en el mundo, lo que nos apetece, no importa. ¿Qué importa? Lo que es absolutamente imprescindible en sus vidas, que es el pacto de Dios. Tenemos que tener el corazón que tenían los discípulos cuando ellos dicen, pero heme aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Es decir, lo hemos dejado todo y le hemos seguido a Dios. ¿Qué es lo que tengo que entregarle yo a mis remanentes? Que ellos vean que nosotros somos capaces de entregarlo todo por el Evangelio. Papá, ¿cuál es tu corazón? Tu corazón es el trabajo, tu corazón son las vacaciones, tu corazón son los coches, es el fútbol. ¿Cuál es tu corazón, papá? Donde pones tu corazón, donde tú te dedicas, ¿verdad? Por lo que tú no puedes dejar. ¿Qué es lo que tienen que ver los remanentes? Ay, mi padre es capaz de dejar de ver el fútbol, dejar de irse de vacaciones, dejar de hacer muchas cosas. Lo único que es incapaz de hacer es ir a la iglesia. Mi padre lo único que es capaz de hacer es dejar de orar. No puede dejar de hacerlo. Por lo tanto, convertimos en modelos. Y los remanentes aprenden, esto es lo que es imprescindible. Luego, obviamente, lo podemos hablar, ¿verdad? Tenemos que hablarles. La ropa, los libros, cosas, son importantes, son necesarias. ¿Pero qué es imprescindible? El Evangelio. ¿Qué es imprescindible? Mi vida espiritual. ¿Qué es imprescindible? Que yo pueda estar restaurando mi vida espiritual. Lo que hablábamos ayer en el entrenamiento y el pastor Josué predicaba. Tenemos que restaurar nuestra vida espiritual. Tenemos que tener el sistema correcto. Y ponía un ejemplo que a mí me funcionó perfectamente porque yo también lo he visto, ¿no? Y me he dado cuenta. Y a veces es muy evidente. Dice, cuando vais andando por la calle podéis ver restaurantes en una calle. Y además esto en Corea sucede porque cuando hay una calle de estas comerciales está repleta de restaurantes. Bajo y primer piso. Y hay restaurantes que están vacíos, que están los camareros mirando, que están los dueños así, y otros donde hay cola. Y están al lado y se pueden dedicar a lo mismo, ¿verdad? Y esto sucede, y esto lo vemos, ¿verdad? Restaurantes que están llenos y otros están vacíos. ¿Por qué? Porque tienen un sistema correcto. Cuando tú tienes un sistema correcto, cuando tú haces lo que es imprescindible y es necesario en tu vida, tiene que funcionar. ¿Cuál es el problema? Cuando haces cosas que no son necesarias, cuando haces cosas que no son imprescindibles, cuando haces otras cosas. No puedes tener éxito. En mi vida tengo que dejar de hacer, dejar de invertir, dejar de utilizar lo que no es imprescindible. Porque le estamos quitando tiempo, esfuerzo y dinero a lo que sí que es imprescindible. Podemos pensar esto, es que es necesario que yo haga esto, es necesario que haga lo otro. Ya, pero ¿qué es imprescindible? ¿Qué es imprescindible en nuestra vida? Tenemos que buscar ese crecimiento personal. ¿Cuál es? El que disfruta de Manuel. El dinero no importa, los bienes no importan. Cristo a sus discípulos les hizo darlo todo. Fijaos qué duro, ¿verdad? Qué extremista podríamos llegar a decir. Dadlo todo, dejadlo todo y sígueme. ¿De verdad todo lo que tengo? ¿Todo lo que he conseguido? ¿O tengo que alejarme incluso de mi familia? Todo. ¿Por qué? Porque quiero vuestro corazón. Si no lo dejas todo, no vas a poder dedicarle todo a Dios. Tenemos que ser capaces de entregarlo todo. Tenemos que ser capaces de perderlo todo por causa del Evangelio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que entregar mi vida para poder disfrutar de ese crecimiento espiritual. Vamos a estudiar, vamos a profundizar en la palabra, vamos a enraizar en el Evangelio. Ayer teníamos el entrenamiento, tenemos otro el mes que viene, primer sábado de mes. A las 10:30 tenemos entrenamiento.
Claro que hay cosas importantes en nuestra vida. Claro, y son cosas que son necesarias y surgen, ¿verdad? Pero ¿qué es imprescindible? Primero, lo que es imprescindible. Y ya luego Dios te dará, y ya te sobrará tiempo, ya harás otras cosas. Pero tenemos que tomar lo que es imprescindible. ¿Qué es imprescindible en mi vida? Que yo esté siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es imprescindible en mi vida? Que yo pueda recibir la guía y comprendiendo cuando Dios me dice que soy templo del Espíritu, que tenga esa respuesta. Tenemos que vivir con lo imprescindible en la iglesia. A veces las iglesias hacen muchas cosas que están bien y se olvidan de lo que es imprescindible. ¿Qué es imprescindible? Génesis 3:15. ¿Qué dice? Que la autoridad de Cristo pisa, aplasta la cabeza de la serpiente. Eso es lo imprescindible en mi vida, que yo tengo la autoridad y tengo el poder, que la obra de Satanás ya está quebrada, ya está pisada. Es imprescindible que yo lo esté disfrutando en mi vida. ¿Qué es imprescindible? Génesis 6. ¿Qué habla Génesis 6? Habla de esa época de gigantes en la cual Dios estaba dando una respuesta. Dios le estaba dando un pacto a Noé. ¿Cuál es? Entra dentro del arca. Porque dentro del arca es el único lugar donde tienes respuesta, donde puedes vivir. ¿Qué es imprescindible? Pudieran haber hecho muchas cosas, Noé y su familia, que eran necesarias, que eran buenas. Dedícate a lo que es imprescindible y entra dentro del arca. ¿Por qué? Porque va a haber un diluvio y se lo va a llevar todo. No importa todo lo que podamos construir. Métete dentro del arca. Éxodo capítulo 12, versículo 13. ¿Qué es lo imprescindible? El mensaje de Dios. Haz el sacrificio del cordero, toma la sangre y ponla en los dinteles de las puertas. Hay otras cosas que son muy importantes, muy necesarias, ¿verdad? Haz lo que es imprescindible porque tu vida está en juego. Quien no lo hiciese iba a sufrir. Iba a haber una condenación, ¿verdad? Como surgió en el pueblo de Egipto. ¿Qué es lo único que podía darles la respuesta? El sacrificio de la sangre, la muerte del cordero, el pacto de la Pascua. Por eso en nuestra vida hacemos cosas que son buenas, que son coherentes, que son necesarias. Nos olvidamos de lo que es imprescindible. Si una persona hubiese dicho, ay, pero es que lo de la Pascua ya lo hago mañana porque es que hoy me viene mal, hoy me siento así, hoy tengo que llevar a los niños a fútbol o lo que sea, está bien, pero pierdes la respuesta, pierdes la absoluta bendición. Isaías 7:14, porque la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. ¿Y su nombre cuál es? Dios con nosotros. ¿Cuál es la respuesta? Cristo. ¿Qué es imprescindible? Cristo. Todo lo demás no importa. No importa. Llegamos al pacto en el Nuevo Testamento. Mateo 1, podemos leer el capítulo entero, y estamos viendo la promesa que se cumplió después de siglos. ¿Verdad? Ahí está la respuesta. Ahí está lo imprescindible. Ahí está lo que de verdad es necesario en la vida de las personas. La venida de Cristo. Por esto es por lo que yo tengo que dejar todo lo que tengo, vender mis cosas, entregarlas, sacrificar mi vida para poder seguirle a Él. Para poder seguirle a Él. Podemos pensar en el hombre rico, no tiene nombre, se llama hombre rico, y podemos pensar en él y decir, bueno, ¿qué pasó con él, verdad? Bueno, pues si él creía en Cristo, de alguna forma él, pues bueno, es salvo, es un hijo de Dios, vale. Ya, pero es que no ha entregado todo. ¿Quiénes lo hicieron? Estos poquitos, ¿verdad? Es decir, no es condenación para los demás. Es simplemente tomar la decisión de, ¿yo qué quiero ser? Quiero ser un creyente, quiero ser alguien que, bueno, que sí, que es salvo, que Dios me ama, etcétera, o me quiero convertir en un discípulo. Es la diferencia, ¿verdad? El hombre rico tenía buenas intenciones, tenía un corazón bonito, ¿verdad? Y él acabaría siendo salvo.
vamos a suponer, ¿vale? Pero ¿qué es lo que Cristo le estaba pidiendo? Si tú quieres seguirme, tienes que darlo todo. Lo dice de una forma diferente, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Tienes que entregar tu corazón. Tienes que llegar a ser capaz de sacrificar todo lo que tienes en tu vida sin importar lo que duela. Nosotros hemos sacrificado cosas, no pasa nada, tiempo, economía, esfuerzo, vacaciones, no importa, todo. ¿Para qué? Para seguir el plan maravilloso de Dios. Mateo 16:16. ¿Qué es lo imprescindible? Gente que pensaba, pues tú eres como Elías, como Jeremías, como cualquiera de los otros profetas, ¿verdad? Tú eres uno más. Y podemos volver a hablar de estos versículos, ¿verdad? ¿No? Es que la gente te ve como un humanista, la gente te ve como un hacedor de milagros, como alguien de poder, alguien sabio con palabra. No. ¿Quién es Cristo? O sea, ¿quién es Jesús? Es el Cristo. ¿Qué es lo que no comprendían? Comprendían lo que era imprescindible, no lo podían comprender. La gente comprendía otras cosas, lo veía de otras formas, que son buenas, que son necesarias y que todo es correcto. ¿Qué se les olvidaba? Lo que era imprescindible. No, tú eres el Cristo. La gente tenía razón. Jesús era un buen maestro, inteligente, era una persona con poder social, era una persona con un gran corazón, era una persona con poder que hacía milagros. Todo es correcto, todo es necesario, vale. Pero si nos olvidamos de lo imprescindible, perdemos toda bendición. Si nos olvidamos de que Jesús es el Cristo, lo perdemos todo. Si en nuestra vida nos olvidamos de vivir por y para el Evangelio, lo estamos perdiendo todo. Es correcto, lo que hagamos estará bien, pero estaremos perdiendo toda respuesta. ¿Qué es lo imprescindible? Juan 19:30. Consumado es. Ya está todo. Si ya está todo consumado, si ya ha terminado todo, ¿de qué me preocupo? ¿De qué me preocupo? Ay, es que el trabajo, es que el dinero, tonterías. ¿De qué me preocupo si está todo consumado? Tenemos que tener tiempo de entrenamiento. ¿Por qué entrenamos? ¿Por qué tenemos que entrenar, pastor? Para poder enraizar el pacto de tal forma en mi vida que yo pueda vivir por y para lo que es imprescindible. ¿Por qué yo necesito entrenar en mi vida? Porque yo estoy viviendo por cosas que son necesarias, buenas y bonitas, pero no son lo imprescindible. ¿Por qué yo tengo que introducirme tanto, tengo que enraizar tanto, tengo que llenarme tanto del Evangelio? Porque necesito entender, disfrutar y experimentar lo que es imprescindible en mi vida. Esto es lo que tengo que hacer. Todas las cosas son buenas, son necesarias, me son lícitas. Pero no todo me conviene. ¿Por qué? No todo es necesario, no todo es importante, no todo va a ser bueno para mí. Vamos a desecharlo todo y a disfrutar del Evangelio. Porque yo tengo que entrenar para tener la experiencia que tuvo la iglesia primitiva en ese monte del Olivar, donde concentrados espiritualmente comprendieron lo que era imprescindible y lo dejaron todo y vivieron aún con el temor o con la posibilidad de ser, de matar, de morir, de ser asesinados. Comprendían lo que era imprescindible. Todo lo demás no importa. ¿Por qué en el capítulo 2 de Hechos la gente vendía sus cosas, compartía, estaban todos juntos, disfrutando del Evangelio? Porque disfrutaban de lo que era imprescindible, todo lo demás no importa. Por eso ellos pudieron tener las respuestas. Dentro del pacto, dentro de Manuel, no hay nada. Realmente no hay nada. Todo lo tenemos dentro del pacto. ¿Qué es lo que Dios nos entrega? Lo que es imprescindible. El poder del trono celestial que supera el tiempo y el tiempo y el espacio. Eso es lo que es imprescindible en mi vida. Todo lo demás no lo es. ¿Qué es lo que Dios me entrega? Me entrega la guía y la llenura del Espíritu Santo.
Eso sí es imprescindible, porque si no lo tengo, ¿hacia dónde voy? Y dónde voy, ¿cómo voy a poder obrar? Si no tengo fuerza, si no soy capaz. Eso es lo imprescindible en nuestra vida. Tenemos que poder estar quietos y ver lo que es obvio, lo que es necesario y es absoluto en mi vida. Y todo lo demás lo dejamos a un lado. ¿Qué es lo que es imprescindible? Que yo esté enfocado las 24 horas dentro del pacto. Lo explicamos, ¿verdad? Las 24 horas, la oración de 24 horas no es estar 24 horas con la oración, orando. ¿Qué es? Olvídate de lo que no es necesario, olvídate de lo que no es imprescindible, olvídate de esas cosas y céntrate en lo que es imprescindible. En mi día a día, ¿qué es imprescindible? Que yo disfrute de mi identidad de hijo de Dios. Eso es imprescindible. ¿Qué es imprescindible? Que yo sea lleno del Espíritu Santo desde la mañana. Eso es imprescindible, porque si no, voy al mundo y me voy a convertir en un pelele que no puede hacer nada. ¿Qué es imprescindible? Que yo vea con ojos espirituales el campo. ¿Para qué? Para que no vea con mis ojos. No vea con los ojos ni humanistas ni legalistas, para que no vea a gente que me molesta, que está a mi lado, que me dice, que me hace, poder ver el campo realmente que Dios ha puesto en mi vida. ¿Qué es imprescindible? Que yo reciba la sanidad espiritual. Necesito la sanidad. Eso es imprescindible. ¿Verdad? Podré estar más fuerte o más débil, con más enfermedades o menos enfermedades, ¿verdad? Pero lo importante es que yo estoy sano, fuerte espiritualmente. Podemos ir un paso más allá. Puedo estar atormentado, puedo estar angustiado, puedo tener miedo, pero necesito primero la sanidad espiritual. Cuando esto llega, todo cambia. Toda mi vida cambia. ¿Qué es lo que es imprescindible? Que yo pueda disfrutar de mi naturaleza como creación de Dios. A los remanentes les hablaba esta mañana. La gente nos hace ver, Satanás nos hace ver, que los creyentes somos los raros, somos los diferentes, somos los especialitos, ¿verdad? Sois poquitos, hacéis lo que no es normal, hacéis cosas raras. Ay, es que nosotros no somos especiales, somos diferentes. No, eso es mentira. La gente que está en el mundo es la extraña. Es la que no vive conforme la naturaleza por la cual ha sido creados. ¿Para qué yo he sido creado? Para estar con Dios, para disfrutar de Dios y para hacer las obras que Dios va a hacer a través de mi vida. Eso es lo que es natural en el ser humano. Génesis 1, 27 y 28. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo natural? Vivir conforme a esa imagen y semejanza. ¿Quiénes son los raros? Son los que no viven conforme a esa respuesta. Pero Satanás quiere que nos sintamos así. Los apartados, los marginados, los extraños, ¿verdad? Los que tienen que luchar contra el mundo. Tenemos que vivir de tal forma que el mundo se tenga que hacer a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos conforme la verdadera naturaleza del ser humano, que es estar con Dios, ¿verdad? Tenemos que disfrutar del yo que Dios ha creado, no del yo que la sociedad crea, o que la sociedad moldea, o que la sociedad intenta manipular o tergiversar de cualquier forma. Tenemos que vivir y disfrutar de las bendiciones que Dios nos da a nosotros. No lo que yo puedo coger, no lo que el mundo me ofrece, lo que Dios me da, porque eso será lo imprescindible. Así que si tenéis un trabajo y estáis cobrando esto, es lo que Dios te da. Y lo que Dios te da, tú se lo entregas a Él. Eso es lo que es imprescindible. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque una persona rica es una persona que se ha llenado de lo material, una persona que se cree capaz, una persona que se cree que él es el dueño y señor de su vida, porque yo he hecho,
yo he conseguido, yo he alcanzado, yo he ganado, ¿verdad? ¿Por qué lo dice? Porque es muy difícil que esa persona pueda llegar a darlo todo, a dar su corazón a Cristo, ¿verdad? Es muy difícil que esto pueda ocurrir. ¿Qué es lo que Jesús le responde a Pedro cuando le dice, Señor, pero es que nosotros lo hemos dejado todo por ti, ¿verdad? Cuando el hijo quiere, cuando un niño quiere enseñar a su padre, mira, es que yo me estoy portando bien, papá, yo como diciendo, yo soy bueno, ¿verdad? Muchas veces lo hacen en contraposición al hermano que se está portando mal, ¿verdad? Bueno, mira lo que está haciendo, yo soy bueno, yo no tengo nada que ver con eso, ¿eh? Eso es lo que hacen los hijos. Pues aquí Pedro está haciendo algo parecido, ¿verdad? Dice, hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, ¿no? Como esperando la palmadita en la espalda, ¿no? Le dicen, y de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, no importa lo que tengas que entregar. Y aquí no vamos a empezar a justificar, ¿verdad? No, bueno, como dice la palabra que tengo que dejar, pues ala, mamá, hasta luego, ¿no? O ala, los hijos, no, venga, ala, independízate. ¿Qué es lo que tenemos que tener en el corazón? Que tenemos que ser capaces de entregar, sacrificar y dar todo por el Evangelio. Y como dice Cristo en su palabra, todo lo que nosotros somos capaces de entregar, nuestro sacrificio, nuestra vida, nuestro corazón, Dios nos lo recompensará ahora. Y por supuesto, en la siguiente vida, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Cuanto más doy, más Dios me da. Dios me dará lo que yo necesite para cumplir con su obra y con su propósito, ¿verdad? Dios me dará lo que yo necesite conforme yo estoy entregando mi corazón al Evangelio y a su obra, ¿verdad? No es yo entrego algo para que me vuelva, no es una inversión. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Cristo quiere? Que le sigamos a Él. Sigue a Cristo, sigue a su obra, sigue al Evangelio y entrégalo todo. Y todo lo que Dios te dará con creces, para que puedas seguir cumpliendo con su obra y con su propósito. ¿Qué hay en el corazón de Dios? Que todo el mundo se pueda salvar, que toda la gente que vive desnaturalizada pueda volver a la verdadera naturaleza. Cumple con esa obra, síguele y Dios te dará todo lo que necesites. Así que hermanos, os bendigo en el nombre del Señor para que podamos vivir con y por lo que es imprescindible. Y lo que es necesario, Dios se ocupará de ello. Amén. Pues Señor, te damos gracias por este día. Gracias por la palabra que tú nos das. Gracias por la promesa que tú nos has entregado. Y es que conforme nosotros estemos entregando ese corazón y siguiéndote a ti, tú, Señor, estarás con nosotros. Nos darás las herramientas, el poder del trono, la llenura del Espíritu Santo para poder cumplir con tu obra. Y que podamos de verdad comprender que nuestra verdadera naturaleza es estar contigo, que eres lo absolutamente imprescindible y lo eres todo para nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.